Did you know with the Sam's Club app, you're technically in the club, no matter where you are? Like, this is a club. This is also a club. And this is a club. My bad. Come join us. Sam's Club. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Dicen que hubo una ciudad que fue borrada de la historia en una sola noche. No por una guerra, no por una invasión, sino por algo mucho más inquietante. Era una ciudad que lo tenía todo: riqueza, poder, placer, y aún así estaba destinada a desaparecer. No por lo que ocurría afuera, sino por lo que crecía dentro. Porque hay algo que destruye a las ciudades en silencio. El momento en que lo incorrecto deja de sentirse incorrecto. Y cuando eso sucede, no solo caen las ciudades, también caen las personas. Y una vez que empieza, ya no hay vuelta atrás. Y Sodoma fue una de ellas. Y como toda historia que termina en destrucción, todo comenzó de forma imperceptible. Durante un tiempo, nadie lo notó. La ciudad seguía funcionando como siempre. Los mercados estaban llenos, las calles rebosaban vida y todo parecía estar en su lugar. Desde fuera, Sodoma parecía próspera, estable, incluso envidiable. Pero lo que la estaba destruyendo no se podía ver, porque no llegó de repente ni hizo ruido, sino que creció lentamente dentro de las personas. Al principio fue la indiferencia. Cuando alguien sufría, nadie intervenía. Cuando alguien pedía ayuda, nadie respondía. Y poco a poco, dejar de ayudar dejó de parecer algo incorrecto. Con el tiempo, la ausencia de compasión dejó de ser una excepción y comenzó a convertirse en una norma. No todos en Sodoma eran malvados desde el principio. Había un hombre, uno cualquiera, como tantos otros. Una tarde caminaba por la calle de siempre. El mercado estaba lleno, las voces llenaban el aire. Todo parecía normal, como cualquier otro día. Entonces lo vio. Algo pequeño. Un hombre desconocido fue empujado al suelo. Nadie lo ayudó. Intentó levantarse. Miró alrededor, como esperando que alguien extendiera la mano. Pero nadie lo hizo. Solo miradas que pasaban y se apartaban. El hombre se detuvo. Solo un segundo. Pensó en acercarse, pero miró a su alrededor. Nadie hacía nada. Y entonces, él tampoco hizo nada. Siguió caminando, como si no hubiera visto nada. Al día siguiente volvió a pasar por esa misma calle. Esta vez no era solo una persona. Había más. Y se escuchaban risas. No porque algo fuera divertido, sino porque alguien estaba siendo humillado. Y lo extraño era que nadie parecía sorprendido. Una semana después, él ya no dudaba, ya no pensaba, solo se quedaba ahí, mirando. Y un día, dejó de ser un espectador. Sonrió. Nadie en Sodoma despertó una mañana decidiendo ser cruel. Todo empezó con momentos pequeños, con silencios, con veces en las que alguien miró hacia otro lado. Con la idea de que no es asunto mío. Así fue como una ciudad cambió. No por algo grande, sino por cosas pequeñas, repetidas una y otra vez. Hasta que un día, nadie recordó que aquello alguna vez estuvo mal. Después llegó la costumbre.
Aquello que antes provocaba rechazo empezó a repetirse una y otra vez. Lo que en otro tiempo habría escandalizado a cualquiera, comenzó a parecer cotidiano. Y cuando algo se repite lo suficiente, deja de sorprender. Y cuando deja de sorprender, deja de cuestionarse. Y cuando deja de cuestionarse, termina siendo aceptado. Así fue como Sodoma cambió. No en un instante, no con un evento único, sino a través de pequeñas decisiones repetidas cada día. Porque toda caída empieza de forma silenciosa, cuando lo incorrecto deja de sentirse incorrecto, y lo que antes parecía impensable se convierte, poco a poco, en parte de la vida. Y cuando eso ocurre, el siguiente paso es inevitable. Pero lo más peligroso no fue la indiferencia, sino lo que vino después. Porque cuando una sociedad deja de sentir, empieza a justificar. Lo que antes parecía inaceptable comenzó a tener explicación. Siempre había una razón, siempre había una excusa, y poco a poco, la línea... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Uncovered windows can make your home feel up to 20 degrees hotter. Stay cool and save up to 50% off custom window treatments during the 4th of July mega sale at Blinds.com. From outdoor shades to room darkening blinds, finding the perfect fit is easy. Get free samples, expert design help, and professional measure and install services. Or DIY with confidence and support every step of the way. Shop up to 50% off site-wide, plus huge savings on doorbusters right now during the 4th of July mega sale at Blinds.com. Entre el bien y el mal, empezó a desdibujarse. Lo que estaba mal ya no parecía tan grave. La injusticia dejó de escandalizar, y aquello que antes se ocultaba en la oscuridad comenzó a mostrarse a plena luz del día, sin vergüenza, sin miedo. No ocurrió de un día para otro, ocurrió lentamente, como todo lo que termina destruyendo desde dentro. Primero se tolera, luego se acepta, después se justifica y finalmente se defiende. Y cuando algo se defiende, deja de ser un error y se convierte en identidad. Y cuando se convierte en identidad, ya no se cuestiona, se protege, se repite y con el tiempo incluso se impone sobre los demás. Así fue como Sodoma cambió, no porque alguien obligara a todos, sino porque todos, poco a poco, dejaron de resistirse, porque el verdadero peligro nunca es el mal evidente, sino el mal que se vuelve normal, el mal que deja de parecer mal. Pero cuando todo eso se vuelve normal, el final deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. Pero toda historia que avanza en esa dirección llega a un punto del que ya no se puede regresar, y en Sodoma, ese momento finalmente llegó. No fue un instante visible, ni una señal clara para todos. Fue algo más silencioso, pero definitivo. La ciudad ya no podía cambiar. No porque no tuviera tiempo, sino porque ya no tenía voluntad. Había perdido la capacidad de reconocer el bien, y sin esa capacidad, toda redención se vuelve imposible. Fue entonces cuando, según el relato, Dios decidió intervenir, no como un acto impulsivo, sino como la consecuencia de todo lo que había ocurrido antes. Porque el juicio no llega de repente, llega cuando ya no queda nada que salvar. Abraham lo intentó, intercedió por la ciudad, preguntó si sería posible perdonarla si aún quedaban justos en ella. 10 personas, solo 10, bastaban para cambiar su destino, pero no lo sabía. Ni siquiera eso quedaba en Sodoma, y esa ausencia lo cambió todo. Esa misma noche, 2 mensajeros llegaron a la ciudad. No trajeron advertencias públicas ni proclamaciones abiertas. Llegaron en silencio, como llega el final cuando nadie lo espera. Ahí fueron recibidos por Lot, uno de los pocos que aún conservaban algo distinto en su interior. Pero lo que ocurrió después
dejó claro que Sodoma ya había cruzado la última línea. La noche cayó sobre Sodoma, pero no trajo descanso. Las calles no estaban en silencio. Había un murmullo que crecía, primero lejano y luego cada vez más cercano. Dentro de la casa, Lot cerró la puerta con fuerza mientras sus manos temblaban, porque afuera algo se estaba reuniendo. Se escuchaban pasos, muchos pasos, voces, demasiadas voces, hasta que los golpes comenzaron. Uno, luego otro, y después decenas. La puerta empezó a vibrar. «¡Sácalos!», gritó alguien desde fuera, pero no era una sola voz. Eran muchas, una multitud. Sombras se movían bajo la luz de las antorchas, rostros tensos, ojos sin compasión. No estaban allí por curiosidad ni por justicia. Ahí habían venido a tomar, a dominar, a destruir. Lot miró a su alrededor. Dentro, el aire era pesado, y afuera el ruido se volvía insoportable. Los golpes dejaron de ser golpes y se convirtieron en embestidas. La madera crujía, las bisagras temblaban y la multitud seguía creciendo. No había orden, no había control, solo una masa de personas empujando, gritando, exigiendo. Y lo más aterrador no era la violencia, sino que nadie la detenía, nadie dudaba, nadie decía, esto está mal, porque en ese momento ya no lo estaba. Lot abrió la puerta solo un instante, y lo que vio lo cambió todo. No era un grupo, era la ciudad entera, jóvenes, ancianos, hombres que había visto en el mercado, vecinos, gente común, todos juntos, todos iguales. Ese fue el momento, el punto sin retorno, porque cuando una ciudad entera actúa... Hey there, it's Wayfair here, where delivery and setup are as easy as a few taps on your phone. You're relaxing in an old hammock, scrolling Wayfair's app, when you spot it, a brand new patio set. Next thing you know, Wayfair delivers it right to your patio and sets it up. Oh, you need a new grill too? All right, Wayfair's got you covered. With Wayfair's Room of Choice delivery and fast expert setup on qualifying orders, life gets a little easier. Visit wayfair.com or the Wayfair app. Wayfair, every style, every home. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Actúa como una sola. Ya no hay nada que la detenga. Dentro de la casa, el silencio volvió por un segundo. Afuera, el caos continuaba. Pero ya no hacía falta entenderlo, porque todo había quedado claro. Sodoma ya no podía salvarse. Ese fue el punto sin retorno. A la mañana siguiente, ya no había nada que negociar, nada que discutir, nada que esperar. Solo quedaba el desenlace. El relato dice que fuego y azufre cayeron del cielo, que la tierra ardió, que las ciudades fueron borradas, que todo lo que había sido construido desapareció en cuestión de horas. No quedó rastro de su poder, ni de su riqueza, ni de su orgullo. Solo silencio. Lot logró escapar, pero incluso en la huida hubo una advertencia clara. No mirar atrás, no aferrarse a lo que debía desaparecer, no intentar salvar lo que ya estaba condenado. Pero alguien no pudo hacerlo. Y en ese instante, en un solo gesto, quedó inmóvil para siempre. Porque a veces, la destrucción no está en quedarse, sino en no poder soltar. Y así terminó Sodoma. No en un solo día, sino como terminan todas las caídas. Después de un largo proceso en el que nadie creyó que realmente iba a ocurrir, hasta que ocurrió. Durante siglos, muchos pensaron que Sodoma era solo una historia simbólica, un relato para enseñar, no para recordar algo real. Pero en los últimos años, algo empezó a cambiar. En una región cercana al Mar Muerto, en un lugar llamado Tal el-Hammam, los arqueólogos encontraron señales que no encajan con una destrucción común.
No había rastros de una guerra tradicional, ni señales claras de una invasión. Lo que encontraron fue mucho más inquietante. Capas de ceniza gruesas, de restos de edificios colapsados de forma repentina, y materiales fundidos, cerámica convertida en vidrio, metales deformados como si hubieran sido expuestos a temperaturas imposibles. Temperaturas tan altas que en la antigüedad no existía nada capaz de generarlas. Los estudios hablan de más de 2000 grados, suficientes para derretir casi cualquier cosa en segundos. Pero eso no fue todo, porque junto a ese calor extremo hubo algo más, una onda de choque, violenta, instantánea, capaz de derribar muros, arrancar techos, borrar estructuras enteras en cuestión de segundos, como si la ciudad hubiera sido golpeada, desde arriba, como si el cielo mismo hubiera explotado sobre ella. Los científicos tienen una hipótesis, una explosión en el aire, algo similar a un meteorito estallando antes de tocar el suelo, un evento tan poderoso que pudo arrasar una ciudad completa en un instante y alterar la tierra durante siglos, cubriéndola de sal, volviéndola estéril. Y lo más inquietante de todo es el lugar, porque este sitio está exactamente en la región donde los textos antiguos sitúan Sodoma. Y entonces la pregunta aparece, no como una respuesta, sino como una duda que permanece. ¿Fue solo una coincidencia? ¿Un desastre natural que las antiguas civilizaciones interpretaron como un castigo divino? ¿O una historia que, tal vez, nunca fue solo una historia? Si eso fuera cierto, entonces la historia no solo advierte, también recuerda. Pero quizás lo más inquietante de esta historia no es cómo terminó, sino por qué sigue siendo recordada. Porque Sodoma no desapareció solo como una ciudad, sino como una advertencia. Y una advertencia que ha sobrevivido siglos, culturas y creencias, no por lo que ocurrió en el cielo, sino por lo que ocurrió dentro de las personas. Algunos dirán que fue un castigo divino, otros que fue una catástrofe natural, un terremoto, una explosión, incluso el impacto de algo venido del cielo. Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero hay algo que no necesita explicación científica ni interpretación religiosa, y es que el patrón se repite. Se repite cuando una sociedad deja de sentir. Se repite cuando lo incorrecto deja de parecer incorrecto. Se repite cuando nadie interviene, cuando nadie cuestiona, cuando nadie se detiene. Y en ese momento, la historia deja de ser pasado. Empieza a cuestionar el presente. Y quizás lo más inquietante de todo es que no hace falta mirar al pasado para encontrar algo parecido. Porque esto no empieza con grandes actos, sino con cosas pequeñas. Empieza cuando alguien cae en la calle y nadie se detiene. Cuando ocurre una injusticia que todos ven, pero nadie cuestiona. Cuando escuchamos algo que sabemos que está mal, y aún así lo dejamos pasar porque no es para tanto. Empieza cuando reírse de lo incorrecto se vuelve normal, cuando hacer lo correcto se vuelve incómodo, cuando decir esto no está bien parece exagerado, y poco a poco lo que antes molestaba deja de importar, lo que antes se cuestionaba deja de discutirse, y lo que antes estaba mal empieza a justificarse, porque el problema nunca es el primer paso, sino el segundo, el tercero y todos los que vienen después, cuando ya nadie se detiene. Y es ahí donde deja de ser una historia y se convierte en algo real, porque ya no habla de una ciudad perdida, sino de decisiones que siguen ocurriendo todos los días, en silencio. Y entonces la pregunta deja de ser sobre Sodoma y empieza a ser sobre nosotros, porque Sodoma no es solo un lugar en los textos antiguos, es una idea, es un proceso, es una forma de caer sin darse cuenta. Y lo más inquietante es que nadie en Sodoma pensó que estaba viviendo sus últimos días.
Nadie vio el final venir. Nadie creyó que era el final, hasta que lo fue. Por eso, la verdadera pregunta no es qué ocurrió con Sodoma. La verdadera pregunta es otra. ¿En qué momento una sociedad cruza la línea sin darse cuenta? ¿En qué momento lo normal se convierte en peligro? ¿Y en qué momento ya no hay vuelta atrás? Porque tal vez la historia no fue escrita para explicar el pasado. Tal vez fue escrita para advertir el futuro. Y si hay algo que esta historia deja claro, es que las ciudades no se destruyen de un día para otro. Se destruyen cuando las personas dejan de ver, dejan de sentir y dejan de recordar qué está bien y qué está mal. Y cuando eso ocurre, el final no llega de repente. Simplemente, ya es demasiado tarde, porque al final, esta historia nunca fue solo sobre una ciudad. Y quizás por eso esta historia sigue viva. No porque pertenezca al pasado, sino porque sigue ocurriendo de formas distintas, en lugares distintos, en momentos que a veces preferimos no ver. Porque ninguna sociedad cree que está cruzando la línea hasta que ya la ha cruzado. Ninguna persona cree que está cayendo hasta que ya no puede levantarse. Sodoma no desapareció solo por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Dejó de cuestionar, dejó de sentir, dejó de distinguir. Y cuando eso ocurre, el final no es inmediato, pero es inevitable. Tal vez esa sea la razón por la que esta historia no se olvida. No porque explique lo que pasó, sino porque revela cómo empieza todo. Porque antes del fuego, antes del juicio, antes del final, siempre hay un proceso silencioso que nadie detiene. Y si algo demuestra esta historia, es que el peligro nunca llega anunciándose. Llega poco a poco, disfrazado de normalidad, hasta que un día se convierte en algo imposible de ignorar. Por eso, la próxima vez que escuches el nombre de Sodoma, no pienses solo en una ciudad destruida. Piensa en lo que la llevó hasta ese punto. Piensa en el momento en que dejó de resistirse. Piensa en todo lo que ocurrió antes del final. Porque las historias como esta no están hechas para ser recordadas. Están hechas para ser entendidas. Y si quieres seguir descubriendo las verdades que muchas veces se pasan por alto, suscríbete. Porque hay historias que no solo hablan del pasado, hablan de nosotros. Y aún así, hay algo más que no solemos ver. Hay algo que casi nadie se pregunta. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera actuado a tiempo? Si alguien hubiera intervenido cuando todo empezaba. Si alguien hubiera dicho, esto no está bien, cuando aún era fácil decirlo. Pero nadie lo hizo. Y ese es el detalle que lo cambia todo. Porque Sodoma no cayó solo por sus pecados. Cayó porque nadie los detuvo. Porque a veces la destrucción no viene de los actos extremos, sino del silencio constante de quienes los ven y no hacen nada. Y eso es lo que convierte esta historia en algo más que un relato antiguo. La convierte en una advertencia silenciosa. Porque el verdadero peligro no es que existan Sodomas en la historia, sino que puedan existir sin que nadie las reconozca. Y tal vez esa sea la parte más incómoda de todas. Que la línea no siempre es clara, que el cambio no siempre es visible, y que cuando finalmente lo es, ya suele ser demasiado tarde. Por eso, algunas historias no terminan cuando acaban. Terminan cuando alguien decide ignorarlas. Y tal vez, lo más inquietante no es lo que pasó, sino lo que sigue pasando. Porque no habla de un tiempo lejano, ni de un lugar perdido, sino de algo mucho más cercano de lo que nos gustaría admitir. Habla de decisiones pequeñas, de momentos en los que nadie dice nada, de instantes en los que lo correcto se vuelve incómodo y lo incorrecto se vuelve fácil. Y así es como empiezan todas las caídas. No con grandes errores, sino con pequeños silencios. No con un desastre evidente,
sino con una lenta transformación que nadie detiene. Porque el problema nunca es el primer paso, sino todos los que vienen después. Y cuando alguien finalmente se da cuenta, casi siempre ya es demasiado tarde. Por eso, Sodoma no es solo una historia que se cuenta, es una historia que se repite. Se repite cada vez que dejamos de cuestionar, cada vez que dejamos pasar, cada vez que elegimos no ver. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que esta historia sigue existiendo. No para asustar, ni para castigar, sino para recordar. Recordar que ninguna sociedad cae de repente. Recordar que el cambio empieza mucho antes de que sea visible. Recordar que el momento más importante no es cuando todo se derrumba, sino cuando todavía podría evitarse. Porque al final, las ciudades no se destruyen solas. Se destruyen cuando las personas dejan de hacer lo que saben que es correcto. Y cuando eso ocurre, el final ya no es una posibilidad. Es solo cuestión de tiempo. Y si esta historia deja algo claro, es que no se trata solo de Sodoma. Se trata de nosotros. De las decisiones pequeñas que tomamos cada día. De los momentos en los que sabemos que algo no está bien, pero elegimos no decir nada. De esas veces en las que mirar hacia otro lado parece más fácil que hacer lo correcto. Porque nadie empieza pensando que está cruzando una línea. Nadie cree que forma parte de algo que está cayendo. Todo ocurre poco a poco, en silencio, hasta que un día ya es demasiado tarde para volver atrás. Y tal vez esa sea la lección más importante de todas. Que el cambio no empieza cuando todo se derrumba. Empieza mucho antes, cuando todavía parece que no pasa nada. Cuando aún hay tiempo para decidir, para cuestionar, para hacer algo diferente. Por eso, la verdadera pregunta no es qué le pasó a Sodoma. La verdadera pregunta es otra. ¿En qué momento dejamos de ver? ¿En qué momento dejamos de actuar? ¿Y en qué momento empezamos a aceptar lo que antes sabíamos que estaba mal? Porque al final, las historias como esta no están hechas solo para ser escuchadas. Están hechas para hacernos pensar. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que historias como esta siguen repitiéndose hoy en día? ¿O piensas que solo pertenecen al pasado? Te leo en los comentarios.